Históricamente, la relación entre la matemática y la biología no ha sido tan estrecha, pero dado el trabajo de muchos investigadores, se ha visto la necesidad de crear un puente entre estas dos ramas del conocimiento, en especial en este último siglo que se han creado grandes avances en este propósito. Para mantener esta tendencia es necesario conocer cada vez más las utilidades que dejan estos vínculos. Al analizar el artículo encontramos una introducción a la relación entre el álgebra y la genética y plantea resoluciones para problemas con la matemática en la genética. Es decir, propone conceptos e ideas que permiten la continuación de estudios en la biología y la matemática, primordialmente en el campo de la genética. También se realiza una recopilación de los principales modelos matemáticos en la síntesis de proteínas y la herencia genética. A continuación, mostraremos los modelos. Para comenzar, grandes autores han creado trabajos extensos en cuanto a la expresión de la información genética. Entre ellos se encuentran Sánchez, Grau y Morgado. Sus principales aportes fueron crear herramientas que permitan estudiar la relación y las propiedades de los codones como relación y propiedades de números. Para la síntesis de proteínas podemos volver hasta 1856, cuando Etherington planteó la caracterización de la herencia como un álgebra. Todo esto se debió al previo estudio que realizó Mendel para contribuir con la necesidad de la probabilidad y las matemáticas en las posibles soluciones que presenta la genética. Posteriormente a Mendel, muchos investigadores como Jennings, Zerebrowski y Glibenko aportaron a la matemática genética, dándole un carácter más matemático que biológico a esta. Posteriormente a los estudios realizados por Etherington, el padre de las aplicaciones algebraicas a la genética, grandes autores como Schaffer, Haldane y entre otros, estudiaron la herencia genética desde las propiedades matemáticas de un álgebra. Como primer tema a tratar y en primera instancia, en un proceso referenciado a la síntesis de proteínas, definimos la proteína como una molécula formada por cadenas lineales de aminoácidos. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas pueden ser simples, donde cabe destacar serán con las que trabajará el autor en este análisis, formadas solo por aminoácidos, y las proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos y a su vez con otros componentes. Los aminoácidos a su vez están codificados por uno o varios codones. Los codones se definen como un triplete de bases nitrogenadas, llegando a ser estas la unidad funcional. Al llegar a ese punto, al de las bases nitrogenadas, se encuentra que a su patrón de combinación puede aplicarse un modelo matemático de 4 elementos llamado grupo abeliano, puesto que las bases nitrogenadas son 4, A, C, G, U, en ese orden. ¿Por qué grupo abeliano? Porque biológicamente, cuando la molécula de ADN tiene un carácter de estabilidad, matemáticamente el grupo aplicado debe tener un carácter cíclico, y esto nos lo ofrece este grupo, es decir, debe existir un elemento generador. En este caso nos guiamos por B4, siendo el 1 el elemento generador, como aquí lo podemos observar. Así, si generamos una biyección, es decir, a un elemento del grupo A se le asigna un elemento del grupo B único, en este caso el autor le asigna A a 0, C a 1, G a 2 y U a 3, se podrá generar una estructura de suma de este modo. Pero si asignamos un ordenamiento diferente, encontraremos esta estructura de suma. Teniendo en cuenta lo anterior visto, si expandimos un modelo Z4 a un modelo Z64, es decir, los 64 máximos posibles codones, y aplicamos a esta tabla un modelo de suma componente-componente, al final nos daremos cuenta que es una relación incorrecta, puesto que este modo de suma no es isomorfo a Z64, es decir, no tiene la misma forma. Cuando surge ese problema, puede resolverse aplicando un algoritmo planteado por el matemático Sánchez en 2004, que funciona de este modo.
Aplicando este modelo eliminamos el problema del isomorfismo, puesto que conseguimos con esto que sea un grupo, o sea que la operación sea correcta y que sea cíclico con un elemento generador. Entonces, ¿para qué nos sirven todos esos procesos matemáticos en la práctica del análisis? Para muchas cosas. Por ejemplo, en este caso, si nos guiamos por la tabla Z64 vista anteriormente, nos daremos cuenta que para el codón de inicio AUC existe un elemento inverso. Para esta tabla y para este especial ordenamiento, el elemento inverso sería AUG. Entonces, si un codón codifica el mismo codón que otro, existe paridad. Esto sirve para explicar cómo los mecanismos reducen los errores en el código genético. Para este caso, cuando un codón muta a otro, pero sigue codificando el mismo que el anterior, esto nos produce una alta probabilidad de que cuando un codón muta, siga codificando el mismo. Esta apreciación nos genera que cuando ocurre una mutación, el codón mutado va a seguir codificando el mismo aminoácido sin modificar su proceso. En un concepto biológico, la mutación al material genético puede entenderse como un cambio de codones, pero en un concepto matemático puede observarse después de haber aplicado la tabla de biyección como un cambio numérico. En el caso del VIH, se sabe que estas dos enzimas contribuyen a la infectación de la célula. El álgebra tiene como objetivo crear estructuras con las probabilidades de expresión de cada alelo. Un alelo es la manera en que se manifiesta un genotipo o un carácter y es el que codifica el fenotipo. El fenotipo es el conjunto de características visibles que presenta un individuo por la interacción del genotipo con el medio. Y por último tenemos el genotipo, que es el conjunto de genes que están en el núcleo celular de cada individuo. Con los conceptos mencionados anteriormente, procederemos a visualizar el álgebra gamética. En este caso, observaremos cómo al sumar dos alelos con la misma probabilidad de expresión, este tendrá un 100% de probabilidad, y al tener dos alelos de diferente tipo, se expresará en un medio entre la suma de estos dos alelos. Esto nos permite descifrar la probabilidad de expresión ya sea del genotipo o del fenotipo, es decir, características hereditarias. En este caso, tenemos que la herencia es la transferencia del material genético que se encuentra en el núcleo celular de las características hereditarias que se trascienden a sus individuos, a sus hijos. Ahora hablaremos sobre la herencia mendeliana simple con mutación. Definiremos a sigma sub i por k como la probabilidad de que a sub i mute en el alelo a sub k. Por ser una probabilidad, sigma sub i por k puede ser menor o igual a 1 y menor o igual a 0. Veremos que se debe calcular la probabilidad de obtener un alelo a sub k al cruzar dos alelos, a sub i y a sub j. Todo esto vamos a reducirlo con la definición de la delta de Kronecker, para así crear una expresión mucho más sencilla. Esos resultados son muy útiles, ya que solo es necesario establecer las probabilidades de mutación de un alelo en otro. Todo esto para comprender las probabilidades fenotípicas que tiene cada individuo de mutación. Existen muchas enfermedades a causa de esto, una de ellas es el albinismo. El albinismo se presenta cuando hay una mutación en el gen de la tirosinasa, el cual se encuentra en el brazo largo del cromosoma 11. Esto se traduce a la ausencia ya sea total o parcial de esta enzima. Como consecuencia, tenemos un déficit en la producción de melanina y por tanto se produce el albinismo. Existen varios tipos, pero el más usual afecta los ojos, la piel y el cabello. Las álgebras genéticas representan una relación entre las ramas de la matemática y la biología. Estudia la combinación de los elementos de las estructuras abstractas estando sujetas a ciertas reglas.
tratando en este caso de modelar la herencia genética. Se tiene el cruce o producto de dos alelos, cada uno con determinado gen, y se tiene que los alelos resultantes tendrán cierta probabilidad de expresión ubicados en el rango entre 0 y 1. Lo anteriormente dicho lo podemos ubicar matemáticamente mediante esta expresión. Este tipo de álgebra nos permite expresar la distribución de los alelos en determinada población, siendo así aplicada al estudio de ciertas poblaciones, como en el caso de la autofertilización. La autofertilización es el proceso en el que se forma un cigoto o una célula hija a partir de gametos femenino y masculino de un mismo individuo. Es decir, es la acción que realiza un ser vivo en el que se fecunda o fertiliza a sí mismo. La autofertilización la encontramos generalmente en cierto tipo de especies de plantas, en el que una planta puede resultar ser padre y madre a la vez frente a su descendencia, limitando así la variabilidad genética. Un ejemplo de autofertilización sería la polinización de una planta mediante sus flores, empleando el polen de la misma planta. Como podemos ver en estas dos imágenes, lo que les he mencionado se explica y consiste en el que tenemos polen y un óvulo, en el que será fecundado y así formando una descendencia. Cuando ocurre una herencia mendeliana simple o transmisión de características de una generación a otra, la probabilidad de que se expresen alelos distintos a A sub I y A sub J será igual a 0. Esto sucede porque en el genotipo del organismo solamente se encuentran los alelos A sub I y A sub J. Esto se puede expresar matemáticamente mediante la delta de Kronecker. Es una función definida a trozos de dos variables, en el que podría tomar el valor 1 si las dos son iguales y de 0 si son distintas. Esta fórmula fue planteada por el matemático alemán Leopold Kronecker. En el desarrollo del trabajo, ¿cuáles fueron nuestros aportes? En el proceso del análisis del artículo, se logró anexar la definición de algunos conceptos biológicos y matemáticos no definidos exactamente, como en el caso del primer tema fue el grupo abeliano y las proteínas, genes, fenotipo, genotipo, entre otros, además de anexar la otra posible tabla de biyección en otro orden. Y en el segundo tema se ampliaron los ejemplos de aplicaciones acerca de la autofertilización y la herencia mendeliana simple, haciendo énfasis en una de las enfermedades causadas en los genes representativos del albinismo. ¿Cómo utiliza las matemáticas el autor para el desarrollo del artículo? El autor del artículo utilizó la matemática como soporte cuando a algunos procesos observados y experimentales aplicó conceptos matemáticos para intentar hallar sus variaciones como variaciones numéricas y así poder predecirlas y entenderlas mejor.